Sean muy bienvenidos a mi canal. La tía Chori les saluda con el cariño de siempre. Ofrezco una gran disculpa, pero la enfermedad no tiene palabra. Y me atacó la influenza y me dejó sin voz por más tiempo del que esperaba. Pero gracias a Dios, hoy mi voz ha regresado. Y estoy aquí con ustedes con todo el cariño del mundo. Quiero recordarles, por favor, que me regalen un like, que se suscriban, que le den a la campanita para que les avise cuando yo suba un nuevo video, que primero Dios ahora sí van a ser constantes. Y por último, que si les parece interesante lo que yo les platique, lo compartan, por favorcito. Muchas gracias. Ahora sí, feliz año 2023. Espero que hayan tenido unas fiestas de diciembre muy lindas y que el Espíritu de Jesús, que volvimos a recordar cuando nació, esté presente en todos ustedes. Desde hace tiempo, Citlali Hernández me pidió que platicara un poco más de lo que es el teatro circular, que yo les conté que quien fuera el director de la escuela en donde yo estudié actuación, lo había traído a México. Entonces, con mucho gusto voy a hacer un breve resumen. De hecho, se los voy a leer para no tener imprecisión en los datos. Y ahorita platicamos. Es que no quiero perder el tiempo. Estoy muy emocionada de estar nuevamente con ustedes. Y hay nuevos proyectos que ahora que termine de leerles esto, les voy a comentar. Creo que puede ser interesante y muy entretenido. Ok, Citlali, pues entonces aquí va para ti y todos los que quieran aprender algo más acerca del teatro circular. Resulta ser que Javier Rojas, que de hecho es Xavier porque él lo escribía con una X en lugar de con una J, entonces retomo. Xavier Rojas fue un dramaturgo y director nacido en Puebla en 1921. Que desde pequeño fue un apasionado del teatro. Sus primeros acercamientos a este arte fueron los títeres de Rosete Aranda, que gracias a las visitas con su abuelo, sembraron en su infancia la semilla del arte escénico. Su vivacidad artística se manifestó desde los 10 años, cuando ofrecía funciones para los vecinos de su colonia. Sin embargo, como muchos artistas, no pudo evitar la autoridad de sus padres, que no veían para su pequeño un futuro dedicado a las artes. La creación del Teatro El Granero fue idea original del maestro Xavier Rojas. Lo que les platicaba el otro día, ¿se acuerdan de que la gente menosprecia a los artistas en general en cualquier especialidad? Y el maestro Xavier no fue la excepción. Rojas, quien señalara al respecto, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que remodelaba el Auditorio Nacional, me llevó a conocer a espaldas de un lugar ideal para construir un teatro en círculo. Se trataba de un granero donde se guardaba el alimento de los caballos que el general Mariles entrenaba para las Olimpiadas. Me pareció estupendo y en pocos meses quedó listo, conservando el nombre de su origen, Teatro El Granero. El Teatro El Granero se inauguró el 4 de septiembre de 1956 con la obra Los Desarraigados, de Jorge Humberto Robles Arenas, dirigida por Xavier Rojas. Aunque fue el primer teatro de arena, cámara o círculo estable de México, en realidad tiempo atrás el mismo maestro Rojas había experimentado su proyecto en la antigua casa del arquitecto.
El escenario, ubicado en el centro de la sala, se eleva unos 10 centímetros sobre el nivel del piso. Las butacas están dispuestas en forma de gradería a los 4 costados del recinto, con 2 pasillos de acceso. Carece de telón. Son las luces del teatro las que al oscurecerse marcan el final o el principio de las representaciones. Acorde con la versatilidad de su creador, el foro es ideal para la experimentación de una gran variedad de obras contemporáneas. El 30 de junio de 2003, el INBA decidió transformar el nombre del teatro para rebautizarse como Teatro El Granero Xavier Rojas. Tiene un aforo para 174 butacas. No sé si recordarán que ya habíamos platicado acerca de esto y les decía yo que aquí, como estás en el centro, o sea, el escenario está en el centro, tenemos que tener cuidado de que para todos lados los asistentes puedan disfrutar de la obra y aún así cuidar de que la actuación de los que están viendo, digamos, hacia este frente no distraiga a los de atrás, a los de la derecha o hacia la izquierda. Ahí es en donde entra verdaderamente la experiencia y la visión que pueda tener un director como lo fue el maestro Xavier Rojas, que fue una hermosa persona, que de hecho creo que eso no se los platiqué, pero yo salí de la UNAM y yo quería estudiar teatro. Entonces, de milagro, un amigo se encontró a una de mis hermanas y le dijo, oye, ¿no quieres un trabajo? Le dijo, ¿cómo de qué? Le dijo, pues en Nacional Financiera. Y ella le dijo, uy, no, gracias, Toño, pero a mí eso no me gusta. A mí, yo estudié para ser estilista, pero creo que Gaby sí anda buscando una chamba. Y ándale, que ahí entré yo. Fue maravilloso, cumplí con todos los requisitos, tampoco fue que de a dedazo, me hicieron todos los exámenes. De hecho, creo que sí se los platiqué eso. Bueno, pues cuando yo fui a ver al maestro Rojas, me dijo, ¿y cuándo puedes empezar? Porque nosotros estamos terminando ya el segundo curso propedéutico, entonces ya no tienes tiempo, y es miércoles, terminamos el viernes. Entonces yo le dije, ay maestro, es que no tuve tiempo de venir antes y no tengo trabajo, pero ya voy a tener, mañana tengo mi primera entrevista. Y pues ándale, que me dio chance de entrar. Y no solo eso, no me cobró el propedéutico que tendría que haber tomado y que en 3 días me hicieron los exámenes de todo lo que se tenía que hacer y bendito Dios lo pasé. No me cobró la inscripción y la primer mensualidad tampoco. Había una secretaria, de hecho, que se llamaba, como yo, Gabriela, y era mala como la carne de puerco con triquina. Era una horrible persona. Y la mentecata empezó a soltar habladas de que quién sabe qué había yo hecho para convencer al maestro. Pues cuál si era ella, hombre. Pero bueno, el chiste es que es una gran experiencia trabajar en un teatro circular y sobre todo para los espectadores es como muy atractivo porque en algún momento podemos quedar como incluso demasiado cerca de donde están los espectadores y eso hace una simbiosis increíble como la que les platiqué cuando hicimos Cada Quien Su Vida. Y bueno, espero, Citlali, que esta poquita información que te di, que creo que no hay como mucho más para ahondar y que ya le di su crédito al maestro Rojas, te deje satisfecha más bien cuando la veas. Y si tienes alguna duda más, con mucho gusto, aquí abajo me lo escribes o me puedes mandar un correo electrónico, como lo han hecho.
Y les quiero agradecer muchísimo porque hubo personas que me mandaron correos en donde me decían que por qué no. Bueno, es que de hecho hay algunos chicos que han sido mis alumnos y ellos son los que me escribieron para pedirme que lo hiciera porque a ellos eso les gustaba mucho. Yo cuando estábamos en clase les pedía que entre ellos escribieran una historia que tuviera las características que deben tener las obras teatrales, que es un prólogo, un desarrollo, un crecimiento como una explosión de todo el tema que contiene la obra, que, bueno, se le dice en crescendo. Y tiene que tener un final. Pero de cuando llega el clímax al final, pues se tiene que sentir una diferencia igual que al inicio. Entonces, yo les pedí a ellos que escribieran sus historias y luego formaba equipos y les daba la historia de unos a otros para que fueran desarrollando los personajes, hicieran los análisis como de texto, como ya les había yo platicado. Es que estoy dando un poco de refrescadita por todo el tiempo que no estuvimos aquí. Espero que no les moleste. Muchas gracias. Entonces, lo que los chicos me decían es que por qué no, yo le pido a las personas que me manden una historia y que yo la vaya contando. Entonces, a mí se me ocurre que si yo voy a contar una historia que a mí me manden, yo la voy a dramatizar. No la voy a modificar en gran cosa porque pues entonces se perdería el chiste. Entonces yo tengo que darle los énfasis, yo tengo que hacer todo para que ustedes vayan viendo cómo se va desarrollando. Cuando me manden la primera, vamos a hacer el análisis del texto, vamos a ver lo de la psicología del personaje o de los personajes y después nos vamos a la dramatización. Eso me parece que es una muy buena idea, porque hay otras personas que incluso en Facebook me han comentado que les gusta la manera en que voy entrelazando las historias. Entonces ir haciendo como esto que se cuelga en redes sociales, que son hilos, digamos, que en teatro vendrían siendo el primero, el segundo y el tercer acto, dependiendo de lo grande que sea la historia. Igual y puede ser que una sea cortita y que nos la echemos rapidito. Y conforme vayamos calentando aquí y vaya creciendo la interacción entre ustedes y yo, entonces ya podremos pensar en hacer unos en vivos y que la persona que haya mandado su historia sea la que vaya desglosando conmigo enfrente de ustedes, o sea, estando al aire, cómo es que ocurrió su historia. Y entonces ahí ya les puedo yo ir agregando un poco de técnicas. Por ejemplo, digamos, esto es muy recurrente que me dicen, pero es que maestra, ¿por qué usted cuando nos está dando la clase estamos muriéndonos de la risa y así, y de repente empieza a llorar? ¿Cómo le hace para que se le haga así tan fácil? O cuando la hemos visto actuar y le toca llorar, pues sí llora de veras. Y bueno, en realidad yo que ocupo la técnica vivencial, y que también se me estaba olvidando, existe otra técnica actoral que se llama la del método, que se supone que hay, bueno, no se supone, ahí uno tiene que dejar la piel en el personaje, tienes que crearte una simbiosis para que el personaje tenga más cosas tuyas que
del mismo personaje y tú lo vas desarrollando. A mí, de manera particular, me sigue gustando más la técnica vivencial de Konstantin Stanislavski, este maravilloso ruso, dramaturgo, director y actor también. Entonces, la diferencia entre la técnica del método y la técnica vivencial, acuérdense que es que en la técnica vivencial vamos sacando de nuestra cajita que tenemos aquí en la cabecita nuestros recuerdos. Abrimos el cofre de los recuerdos y los traemos a nosotros. A mi edad y con la vida que he llevado, tan rica en emociones, en vivencias, en experiencias, pues ya se me hace un poco más fácil rápidamente pensar en algo, aunque he de confesar que generalmente procuro pensar en un hecho diferente que me haya provocado ese llanto o esa tristeza o lo que sea, para que no sea siempre lo mismo. Es decir, si un día yo pienso en cuando se murió mi mamá, otro día pienso en cuando se murió una de mis tías y después pienso en cuando se murió mi hermana. O después pienso, vamos, voy cambiando a las personas queridas que he perdido para pensar en eso y entonces llorar, porque además no todo tiene la misma intensidad. Entonces hay que saber ir midiendo, porque además cuando lloramos, si estamos actuando, por ejemplo en teatro, es más fácil que llores y te desgarres y lo hagas grande, grande, como les expliqué que se tiene que hacer en teatro. Pero si lo estás haciendo en televisión, tiene que ser más chiquito. Pero si lo estás haciendo en cine, es muchísimo más. Pero, independientemente del traer los recuerdos a la mente, ponerlos a flor de piel, fresquitos, para que nos ayuden a motivarnos para llorar, hay secretitos que se pueden hacer. Queda prohibido aprovecharlos para chantajear a alguien en la vida real. Por favorcito, eso siempre se los he dicho a mis alumnos. Es indispensable que seamos personas éticas y que nos conduzcamos con propiedad ante los demás. Sobre todo si son nuestros papás, si son nuestros mayores, que son los que nos van llevando por la vida de la mano para enseñarnos cómo enfrentar. Sería terrible que alguien adopte alguno de estos secretitos y lo utilice para chantajear y conseguir algún beneficio en corto, digamos. Entonces, en televisión y aún en cine también se ocupa. Puede ser que con un cotonete, un palillo de estos con algodones en las puntas, te pueden poner un poquito de Big Vaporub en esta parte de aquí del ojo donde se pinta uno la rayita, y entonces eso te hace que los ojos te empiecen a llorar en friega, pero no puedes dejar de llorar. O sea, aunque tú estés hablando y ya haya pasado, a menos que te den chance de cortar la escena para que te lo limpien y te eches agüita y así, pues te van a seguir llorando los ojos todo el tiempo. Entonces ese como que no es muy seguro todavía, digamos. Hay algunas pastillas de menta que son demasiado fuertes, entonces te echas la pastilla de menta a la boca y entonces puedes mojar con agua otra parte y entonces con los dedos chiquitos pero con el cotonete no funciona. Con agüita y te embarras así la menta de la pastilla o el mismo Vaporub y lo metes lo más arriba que puedas de tu nariz y eso también te va a provocar que llores. Que bueno, que te salgan lágrimas, digamos. Pero la técnica que a mí me funciona,
que yo me la inventé cuando empecé a hacer teatro en la escuela, que hice a Los Prodigiosos y que entonces había una escena en donde ya me habían cachado que no era ni tan prodigiosa ni tan buena, que me había aliado con el santón. Yo era la madre Azura o la santona y el santón era un fulano malvado que se ponía una piel de cochino y se metía a la casa de las muchachitas, o sea, de familias donde había muchachitas jóvenes, y ¡zas! Abusaba de ellas, pero decían que era el nahual porque iba vestido con la piel de cochino, viejo marrano y cochino el santón. Pero bueno, el maestro Hugo Argüelles, que era un gran maestro escritor, pues es de los mejores que tenemos en México, ¿no? Entonces, cuando descubren que el nahual que ha embarazado a casi todas las muchachitas del pueblo anda de novio conmigo o que yo ando de novia con él, todos se enfurecen, se olvidan que les sacaba huevos de las orejas, que de aquí les sacabas de la nada un ojo de venado para que se protegieran del mal de ojo y que les aparecían litros de leches en los árboles, como les dije, que a mi empleado Manuel le pedía o a Tacho que fueran a ponerlos en los árboles o cosas así. Entonces cuando me descubren que ando con el santón y que ni hacía magia ni que nada, llega el pueblo muy exacerbado y nos querían linchar. Entonces ahí fue la primera vez que yo tenía que empezar a llorar. Pero estaba yo en primero de la carrera, entonces apenas estaba empezando a asimilar el que baje el personaje, que se mezcle bien con el texto y la técnica con la que nos dirigen. O sea, es el cúmulo de cosas de las que les he platicado en otras ocasiones. Entonces a mí lo que se me ocurrió fue que te quedas viendo así fijamente a algo, no sé, por ejemplo, que tengas que abrir mucho tus ojos así, a la luz. Y entonces no parpadeas, no parpadeas. Y empiezas a mover así tu garganta. No sé si se alcanza a ver, porque de este lado está paralizada, pero aquí así. Y entonces tú vas pensando en el miedo que tienes y no parpadeas, no parpadeas, lo aguantas y empiezas a jadear. Y no parpadeas. Y ahorita estoy empleando más técnica que nada, porque si estoy dando la clase no tengo tiempo de pensar en algo triste de mi existencia. Y entonces te quedas así. Y haces como una especie de bombeo, pero no cierras los ojos para nada. Y entonces ahí estás. Y de repente ya, aquí están las lágrimas. Y entonces ya uno, por favor, perdóname, no era mi intención hacerlo. Pero ahí ya empieza a temblar la garganta y entonces la voz no sale tan fluida. Entonces te esperas a que empiecen a gotear las lágrimas, en serio. Volteas para otro lado donde tengas que abrir más los ojos. Aquí porque tengo la lámpara allá arriba. Pero, pues ya es inevitable que las lagrimillas empiecen a salir. Y entonces, pues ya vas tú, conforme empiezan a salir las lágrimas, también empieza a escurrir la nariz. Entonces ya puedes empezar a hacerle así. Y entonces ya vas como regularizando tu manera para hablar. Y así voy a quedar como un mapache hoy que me pinté
Ay, con sombra oscurísima, me hice un smokey eye. Entonces, bueno, espero que no se me haya chorreado todito. Y por ejemplo, hablemos un poquito también de cómo es la psicología de un personaje. En este caso, hablemos de... Estoy pensando alguna obra de teatro que sea muy conocida para que se puedan ustedes empezar a hacer la idea de cómo sería... Ay, no se me ocurre, pero pensemos. Voy a poner el ejemplo de la madre Asura. Es una mujer que no tenía mamá. La mamá se murió cuando ella nace. De hecho, se llama Consuelo. Es una mujer de 30 años, digamos, que como su mamá se murió cuando nació, su papá se tuvo que hacer cargo de ella. Y su papá era el boticario del pueblo. Y resulta ser que un día el señor se desveló por X causa y viene una persona a comprar una botella con alcohol. Y el señor se confunde y le da una con cloroformo. Y entonces a la persona que le llevaron el cloroformo por alcohol, la bañaron por todos lados y le ponían aquí el algodón empapado para que disque reanimarla y ¡zas! Que la matan. Pues sí. Entonces todo el mundo se le va encima al papá de Consuelo y deciden terminar con él e impedir que vuelva a trabajar como boticario. Entonces le queman su farmacia, su botica, como se le decía en aquel tiempo. Le queman la farmacia y los echan del pueblo a él y a su hija. Él como boticario era el más rico del pueblo, pero la gente se metió y le destruyó su hacienda, que era hermosa, y le robaron todos los muebles, o sea, le hicieron un desastre. Y ahí acabó la vida del señor boticario. Entonces, el señor por la pena decide volverse alcohólico. Bueno, no que decida, dijo, hoy me voy a poner a borrachar y todos los días igual, sino que como no sabía cómo enfrentar las cosas o cómo afrontar la situación, dijo, pues ya sé, me voy a la cantina y ahí voy a ver cómo se me quitan las penas. Y empieza a tomar. Y descubre que efectivamente cuando ya tiene un grado de alcohol bastante alto, pues resulta ser que se le olvida el problema, la pena, lo que sea. Y entonces empieza a trabajar, se consigue por ahí unos pollos, unos conejos y se consigue un sombrero y entonces va por los pueblos apareciendo los pollos y los conejos del sombrero y a Consuelo la ponía a que pidiera dinero con una gorrita que ella tenía. Entonces, para ella la vida era súper triste, pero pues como creció con su papá y en ese estilo de vida tan deplorable, pues no tenía aspiraciones. Bueno, ya estoy metiendo yo mi análisis del personaje. No sabía qué onda con su vida. Y entonces el papá llega a un pueblo en donde se encuentra un señor que pasó por lo mismito que él, pero, o sea, que también era boticario, pero al boticario lo que le pasó fue que él mata a su esposa por accidente.
Entonces el pueblo no lo quiso apedrear, ni le quitó su propiedad, ni nada, pero él, por el remordimiento, también cae en el alcoholismo. Entonces, cuando Consuelo y su papá llegan al pueblo donde este señor vive, ve la oportunidad para vendérsela. El papá de Consuelo le vende a Consuelo al boticario del pueblo a donde llegaron. Y resulta que Consuelo tenía, aparte de muchos traumas, porque, ya lo veremos después, era una mujer que era ninfómana, que odiaba a los hombres, en especial a su papá, y cuando la vende el señor con el boticario del nuevo pueblo, resulta ser que el señor es impotente por el grado de alcoholismo que maneja. Pero el señor tiene varios criados, uno de ellos de bastantes buenos bigotes, y entonces Consuelo se da consuelo con ese empleado que se llama Manuel. Entonces, de ahí se empieza a desarrollar ya la obra. Pero para que la obra se desarrolle, ahí ya tendría la actriz que va a representar a la Consuelo, ya tendría que ir creando la psicología de su personaje. Y esto es que tiene que pensar en cómo fue su vida, cómo creció, en dónde, cuáles eran sus costumbres, pero como la obra no lo detalla punto por punto, entonces ahí entra el trabajo de la actriz para desarrollar el personaje, para desarrollar su psicología, para tratar de encontrarla. Entonces podemos pensar que Consuelo no pensaba en alejarse de su papá, dejar de trabajar con su gorrita pidiendo dinero, en lo que su papá cada vez tenía más despeluzados a los pobres pollos y a los pobres conejos, y que de hecho un día tienen que matar a unos para comérselos porque ya se estaban muriendo de hambre, y por eso es que llegan al otro pueblo y el mentecato papá se la vende al boticario de ese pueblo. Entonces, aquí lo que podemos deducir es que como Consuelo nació con mala estrella, digamos, nunca supo lo que era el cariño de una mamá. El papá, como era rico, pues de momento le tenía nanas, le tenía muchas personas que trabajaran en su casa y que la atendieran. Pero él en realidad no se hacía mucho cargo de ella, porque además en la época que se desarrolla la obra, no se estilaba que los papás fueran papás solteros que juegan con sus hijas, que las peinan, que las bañan, que las llevan al cole y todo eso. Entonces, resulta ser que cuando ella llega a su adolescencia es cuando a su papá le ocurre la desgracia. A su adolescencia ya subidita, digamos que ella tenía como unos 18 años. Entonces, tienen que salir huyendo del pueblo. Oye, ya mi prima me ha dicho que no diga mucho, entonces, y yo lo sigo diciendo, pero lo prometo, güerita, que voy a procurar ya no decirlo, resulta ser que ella, de estar en la comodidad absoluta, de tener unas ropas hermosas, de estar en la gloria, se encuentra viviendo en la calle, pasando una gorrita para recibir unas cuantas monedas, para que su papá se emborrache, y un poquitín de dinero nomás lo deja para que le ayude a ella con la comida, digamos. Entonces eso empieza como a revolucionar mucho
la mente de Consuelo. Es un cambio radical. Y entonces ella empieza como a desvariar, como a desdibujar la imagen que tenía de su papá y lo empieza a odiar por eso precisamente, porque le quita todas las comodidades y no conforme con eso, se vuelve borracho. Y entonces la trae entre penurias y durmiendo en el campo, donde le pasan ratas por encima, y qué cosa tan horrible. Y entonces ella no puede tener la fuerza para convertirse, como se dice ahora, en una mujer empoderada y atreverse a quitar el yugo del papá y ponerse ella a ver qué puede hacer para no tener que seguir en esa miseria. Y de ahí es que ella encuentra la facilidad de satisfacer sus deseos carnales con el empleado que tiene su nuevo marido, que no la puede atender porque, como ya dijimos, es impotente por su grado de alcoholismo. Y entonces ella se empieza a desvirtuar ahí. Entonces, Chihuahua. Ella se empieza a desvirtuar de la realidad, a desvincular de la realidad y empieza a tratar de obtener lo que para ella es satisfactorio. Por eso al otro empleado que es sordomudo es al que manda para que ponga la leche o cuelgue los panes en los árboles y todas las cosas que ella hace, prometiéndole que lo va a hacer hablar. Y por eso al final, Tacho, cuando se descubre todo el pastel al mismo tiempo, ella se va en un caballo, pero así casi volando el pobre caballito, y Tacho la encuentra en el camino, la tumba del caballo y le corta la lengua para que ella tampoco pueda hablar. Entonces ahí vamos viendo que cada personaje va adquiriendo como un cuerpo, como una lógica. Y la lógica de Consuelo es que ella necesita obtener todo de manera fácil porque así creció. Y si ya estaba odiando a su papá porque la sacó de las comodidades por el error que comete, ahora la vende con un fulano que toda la vida anda harapiento a pesar de tener muchísimo dinero, que toda la vida está borracho y que no le sirve como hombre tampoco. Entonces ahí ella como que va acrecentando el coraje que siente por los hombres, porque ahora ya no es nada más su papá, sino también el boticario del nuevo pueblo. Y a ella no le importa, ella no tiene, como no tiene principios, como no tiene ética, a ella le da lo mismo acostarse con Manuel, aunque Manuel sea esposo de Domitila. A ella le vale. Entonces, redondeando la psicología de Consuelo, es una mujer que odia a los hombres, que está amargada, que se siente frustrada porque no ha hecho nada en su vida y por eso decide hacerse pasar por la madre Asura y ayudar a la gente. Pero lo que tiene que ver con los hombres, eso está pelas, excepto con Manuel, porque le daba sus gustitos. Por el momento lo vamos a dejar aquí. Voy a ver si me llegan las historias que
que quedaron que me van a mandar, que quieren que vaya yo contando, y yo les quiero pedir a ustedes que me digan si les parece interesante que podamos hacer esto, ir contando las historias como en actos, entre actos, para irlas dramatizando. Porque también es muy importante, como ya se los había dicho, que los actores lean. De hecho, que todos leamos nos abre un mundo infinito de posibilidades para la imaginación, para el conocimiento, para la cultura. Pero como actores tenemos que saber leer, que esa es otra de las clases que les daba yo a mis muchachos cuando estaba dándoles clases. Porque no, la gente no sabe cómo ir poniendo, la gente que no son actores, digamos, y que no son escritores tampoco, y que tampoco son poetas, la gente común y corriente, digamos, los que no están catalogados entre los locos soñadores como los artistas, igual pueden estar leyendo. Y mi tía Gloria tenía un tino para leer, pero es que ella era muy culta y leía precioso. Entonces, el chiste es ir dando las intenciones, las entonaciones, el respetar el punto, punto y aparte, punto final, punto y coma, dos puntos y todo eso. Entonces, si les parece que esto puede funcionar, por favor, déjenme aquí abajo comentarios. Es muy padre que me escriban o en Facebook o en Messenger o en correos electrónicos, o quienes tienen mi número que me manden WhatsApps o que incluso me hablen. Pero recuerden que para que el algoritmo de YouTube me tome en cuenta, necesito interactuar con ustedes aquí abajo en los comentarios. Les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo. Nuevamente les recuerdo que por favor traten de hacer el bien. En la medida de sus posibilidades, ayuden a alguien más en lo que puedan, si es con darle comida, si es con darle ropa, si es con enseñarle a leer y a escribir. Es increíble que hoy por hoy todavía hay mucha gente que no sabe ni leer ni escribir, ya siendo adultos mayores. Yo conozco algunas personas, por eso se los digo. Entonces, tratemos de ser felices, tratemos de caminar con Dios. Y también, perdón, se me estaba olvidando, me han preguntado que qué hay con las personas que tienen, por ejemplo, secuelas de parálisis facial como yo. Pues es que nadie me ha escrito. Por favor, ustedes que me están viendo, si conocen a alguien más que tenga parálisis facial o que tenga las secuelas de la parálisis facial, díganles que se pongan en contacto conmigo, por favor. Si quieren que me escriban aquí abajo y ya yo los contacto para darles mis datos. ¿Por qué? Porque es increíble también la cantidad de gente que vamos por la vida con secuelas de parálisis facial, y lo que esto nos deprime. Y lo que yo quiero es que hagamos una comunidad grande, grande, grande de personas con cara chueca, pero con corazón derecho y muy contento. No nos debe de tumbar para nada ni la depresión ni los traumas. La belleza es subjetiva, es de como cada quien lo quiere tomar. ¿Quién es grande? ¿Quién es joven? ¿Quién es gordo? ¿Quién es flaco? Bueno, yo, por ejemplo, sí tengo mis buenos kilos, pero ya empecé a ponerle remedio. También eso les quería platicar. Tenemos que fijarnos metas
que seamos capaces de cumplirlas. Yo aquí me estoy comprometiendo enfrente de ustedes en que lo voy a lograr. Primero Dios, voy a bajar de peso. ¿Para qué? Para poderme sentir mejor, para estar más sana, para poderme mover con mayor facilidad y capaz que hasta puedo caminar un poco más. Piensen ustedes qué quieren hacer por ustedes y pónganlo en práctica. Recuerden, caminar con Dios, ayudar a alguien y lograr ser felices todos los días. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. ¡Hasta la próxima!